En esta siguiente lección vamos a seguir hablando acerca de la creación de moldes, pero ahora con unos métodos alternativos. Si ustedes recuerdan hasta lecciones anteriores, pues hemos usado todas las herramientas de moldes disponibles en esta barra. Entonces, ¿cuáles han sido los primeros pasos? Por ejemplo, hemos creado operaciones de escala para cambiar el tamaño. Hemos hablado también a lo largo de los casos de estudio que por el proceso de fabricación de ciertas piezas, pues puede ocurrir una contracción o una expansión en el material, por eso ocupamos el factor de escala. Después de crear esa parte de la escala, pues nos vamos directamente a las líneas de separación, que a veces, dependiendo de la geometría, pues nos daban automáticamente la separación o la línea de partición. Después de esto, si la pieza tenía algunos barrenos, pues utilizábamos el comando de superficies desconectadas. ¿Para qué? Para evitar que en esa parte se genere lo que es material o se inyecte material. Después íbamos a las superficies de separación que me limitaban lo que era mi línea de separación. Y por último creábamos el comando de nucleocavidad, ¿no? Que es esta parte ahorita que está desactivada. Teníamos que dibujar un croquis, el croquis simulaba el tamaño de nuestra materia prima y definíamos el espesor de cada una de las placas para poder así separar el molde. Sin embargo, cuando tenemos algunas piezas que son simétricas, como es el caso de este primer caso de estudio, nosotros podemos realizar el molde de una manera diferente. Por ejemplo, si se dan cuenta, la pieza que es un gancho, en la parte frontal tiene una leyenda de Made in USA y en la parte de atrás pues no tiene nada. Esa sería la única diferencia. Fuera de eso prácticamente son iguales y simétricas. Entonces vamos a empezar el proceso de generación del molde. Me están pidiendo que cambiemos la escala en un factor de escala del 1.05. Entonces aquí lo tengo con el 1.05 a través del centro de gravedad y presiono el botón, en este caso, de aceptar. Entonces pues voy a ver cómo crece mi pieza en ese factor configurado en el 5%. Vamos a esperar un poquito porque se está tardando en generar la operación. Ahí está ya en visualización. Ahora, lo siguiente que tendríamos que hacer en este caso sería generar mi línea de separación. Si ustedes se dan cuenta, pues no tengo ningún conjunto de aristas que me ayuden a separar, por lo tanto pues voy a ir a líneas de separación y como parámetros o dirección de desmoldeo me piden que seleccione el plano de vista lateral. ¿Por qué? Porque es un plano que está exactamente al centro de mi pieza. Entonces me puede ayudar para generar lo que sería las líneas de separación, o por lo menos el análisis de ángulo de salida. El valor que configure en este caso es de 2 grados y voy a presionar el botón de análisis de ángulo de salida. Y ahí podemos ver que que la pieza se pinta de un color azul. ¿Y qué significa el color azul? Recuerden que el código de colores está de este lado. El color verde me indica que el ángulo de salida es positivo. El color amarillo me indica la necesidad de agregar ángulos, es decir, que en esa cara pues el ángulo de salida es menor al valor configurado para el análisis o es necesario agregarlo, ¿no? Entonces después el color rojo me indicaría que el ángulo de salida es negativo, es decir, que está en la otra placa. Y por último, el color azul, que es el que tengo disponible del lado donde hice el análisis, me dice que puede salir hacia ambos lados. ¿A qué se refiere esta parte? Pues que tanto podría estar en una placa, salir en una dirección o hacia la otra. Entonces, cuando esto sucede, ya hemos visto en casos de estudio anteriores que lo que hacíamos era activar la opción de partir caras en transición con el ángulo de salida. Entonces, al hacer esto automáticamente, como podía salir tanto un lado como el otro, pues el programa me genera lo que serían los dos colores, ¿no? Ahí los tengo disponibles ya. Y ya puedo seleccionar las aristas. Si se dan cuenta, las aristas en este lado está vacío esa parte. Por lo tanto voy a tocar aquí. Al seleccionar una arista puedo seleccionar ahora el botón de propagar. Lo voy a presionar. Y el conjunto de aristas que se ha seleccionado son 10 aristas que forman un bucle cerrado. El bucle está delimitado por todas las aristas en color morado. Y lo único que me quedaría en esa parte es presionar la paloma para aceptar. Entonces ahí ya lo tenemos listo. En esta parte ya se generó lo que sería la línea de separación y lo posterior que se debe hacer en esta parte pues sería generar las superficies de separación. Entonces si yo presiono el botón de superficies de separación, automáticamente toma como parámetro la línea de partición 1. En este caso el valor de las superficies es de 6.2, lo voy a cambiar al valor que me piden en el manual, que es de 16 milímetros, y vamos a ver cómo se ajustan. Entonces para empezar ustedes pueden ver que con el valor de 6.2 pues tengo problemas en formarlas. Es decir, ahí hay un espacio en blanco. Mi superficie de separación no podría quedar de esa manera. Y con 16 pues peor aún, ¿no? Se están cruzando en esta parte y sigue existiendo el hueco que veíamos hace un rato. Entonces, en este caso no podríamos dejarlo de esta manera. Por lo tanto, no vamos a poder utilizar ese comando para generar mis superficies de separación. Es ahí donde entra la parte que vamos a estar revisando en esta lección, que se trata de métodos alternativos para la realización de los moldes. Entonces voy a tener que presionar la X y lo que voy a hacer es utilizar el plano
write para generar un croquis. Entonces voy a abrir un croquis en el plano write, voy a trazar un rectángulo, en este caso lo vamos a hacer de esquina y ahorita lo empezamos a referenciar, que me encierre lo que sería mi pieza. Y en cuanto a dimensiones las vamos a definir con la siguiente longitud. Vamos a definir que tiene un ancho de 178 milímetros, por lo tanto presiono la tecla S, activo cote inteligente, tendríamos 178 milímetros aquí, tendría 300 de este lado. Y lo siguiente que haríamos en este caso sería acotar una distancia que vendría desde el origen hasta la línea de arriba con un valor de 200. Y lo último sería utilizar una relación de punto medio en la que le voy a decir que el punto medio de la línea de arriba o la de abajo, la que yo quiera, mantengo presionado control junto con el origen deben ser verticales, ¿no? Entonces con esto me queda completamente definido. Este bloque lo voy a utilizar para extruir como si encerrara el gancho dentro de ese bloque. Entonces me paso a la pestaña de operaciones, presiono el botón de extruir y voy a utilizar una condición que se llama por el plano medio con un valor de 100 milímetros, con lo cual pues a partir del plano de croquis hay 50 hacia una dirección y 50 milímetros hacia la otra. Entonces en este caso lo único que debo tener cuidado es desactivar la opción de fusionar resultado, porque lo que yo quiero es combinar. ¿A qué me refiero con combinar? Al nuevo bloque que estoy haciendo quiero restarle el gancho de la parte interna para que me quede la forma de la figura como tal. Entonces en este caso ahí desactivaría la opción de fusionar resultados. Si yo no la desactivo, lo que va a pasar es que el bloque pues termina comiéndose el gancho, ¿no? Entonces presiono el botón de aceptar. En mi carpeta de sólidos voy a tener dos sólidos disponibles. Uno se llama línea de partición. Si ustedes se dan cuenta al momento de seleccionarlo, puedo ver que es el gancho que está en la parte interna. Y el otro se llama saliente extruir, que es el bloque como tal. Entonces lo siguiente que voy a hacer ahora sería una operación de combinar. Me voy a ir a insertar, selecciono el submenú de operaciones y ahí voy a seleccionar el comando de combinar. Entonces tiene diferentes opciones: agregar, eliminar y común. En este caso lo que quiero hacer es eliminar el sólido de adentro del bloque que tengo en visualización. Por lo tanto me dice cuál va a ser el sólido principal, pues el bloque, y cuál va a ser el sólido que voy a quitar. Como todo está dentro, pues podría ponerlo transparente para poder seleccionar, o puedo expandir el contenido del árbol de historia para decirle que lo que quiero quitar de él sería línea de partición. Voy a vista preliminar y en este caso pues voy a poder ver que efectivamente ya me genera la forma. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo una pieza para hacer una operación de combinación? La elimina, es decir, me va a hacer la resta, pero la pieza o el sólido como tal va a desaparecer. Me refiero al sólido del gancho. Por lo tanto, antes de hacer la operación de combinar, lo que voy a hacer es copiarlo. Entonces, ¿dónde puedo copiar? Me voy a ir al menú de cascada, insertar, voy a la parte de operaciones y selecciono la opción de mover, copiar. Si se dan cuenta, tengo configurado la letra X para este comando. Recuerden que ustedes pueden personalizar los comandos de acuerdo a lo que más utilizan. Entonces voy a presionar la X, me va a llevar ese comando. Me dice cuáles van a ser los sólidos para mover, copiar. Pues voy a seleccionar de mi carpeta de sólidos el sólido que se llama línea de partición y voy a activar la casilla de copiar diciéndole que quiero una copia. En la parte de acá abajo puedo utilizar algunas referencias como aristas o vértices para trasladarlo, o simplemente darle alguna distancia en milímetros en X, en Y o en Z. O la opción de girar también. En este caso no quiero trasladarlo ni girarlo, quiero dejarlo exactamente en el mismo lugar, por lo que presiono el botón de aceptar. Me va a mandar esta alerta, me dice que no se ha especificado una traslación ni una rotación. ¿Desea continuar de todas formas? Voy a decirle que sí. Y ahí pues voy a terminar teniendo cuántos sólidos. En este caso pues tengo 3, ¿no? Línea de partición y sólido mover, copiar está en el mismo lugar. Ahora sí me voy a ir a insertar, selecciono la parte de operaciones, voy a ir a combinar y vamos a decirle en este caso que el sólido principal sería este y que lo que quiero eliminar sería línea de partición o el sólido mover, copiar, el que yo quiera. Presiono el botón de aceptar y ahí ya me habría restado, ya me habría hecho la forma, pero mantengo todavía un gancho que se llama línea de partición. Ahora lo que tengo que hacer es cortar esto en dos. Para cortar esto en dos, pues voy a utilizar el plano right, vean que ahí lo seleccioné o lo preseleccioné, y me voy ahora a insertar, operaciones y el comando de partir. Entonces, como límite de recorte está tomando la preselección que hice, que en este caso es el plano de vista lateral, y ahora me dice, ¿qué quieres cortar? ¿Todos los sólidos o alguno seleccionado? En este caso no quiero cortar el sólido de la parte de adentro, que es el gancho, sino que únicamente quiero cortar el rectángulo que croquisé. En este caso le doy un clic, ahí está, y presiono el botón de cortar sólidos. Y ahí me va a decir en cuántos sólidos los está cortando. Entonces me está diciendo que está cortando en el sólido 1 y el sólido 2. Al sólido 1 le vamos a cambiar el nombre. Voy a decirle que el sólido 1 se va a llamar de cierta manera. Entonces en este caso le di un clic, lo puedo cambiar de esta forma, o puedo, para generar los sólidos al final debo activar cuáles quiero, el 1 y el 2 si lo quiero, y en este caso le voy a cambiar el nombre, ¿no?
Si yo quiero puedo darle doble clic para cambiar el nombre o puedo presionar el botón de asignar nombres de manera automática. Ahí le está poniendo sólido 7 y sólido 8, vamos a dejarlo así para ahorrar tiempo. Y debo verificar que en la parte de abajo no tenga activa una opción que se llama consumir sólidos cortados. ¿A qué se refiere esto? Pues que al final si yo lo tengo activo me va a cortar a través del plano write en los dos sólidos como se ve aquí, pero al final los va a eliminar. Entonces está desactivado, véanlo, y presionamos el botón de aceptar. ¿Qué es lo que debo de ver? Pues que se divide lo que es esta placa como placa única en dos, y el límite para dividirla sería el plano de vista lateral. Entonces ahorita que termine, ¿por qué? Porque las va abriendo también por separado. Si se dan cuenta me preguntó algo acerca de las unidades. Esta pregunta que me hacía, ¿a qué se refiere? Pues que yo actualmente estoy trabajando en un sistema de unidades en milímetros y mi plantilla estaba en pulgadas, solamente me decía que iba a hacer el cambio de unidades. Entonces si se dan cuenta ya tengo la división aquí. Sigo trabajando a nivel de pieza, pero no importa, en realidad puedo generar una vista explosionada también a nivel de pieza. Precisamente esta opción está disponible por la cuestión de los ensambles, ¿no? Entonces como tal voy a dar, perdón, por la cuestión de los moldes que se hacen a nivel de pieza, ¿no? Entonces como tal voy a dar clic derecho sobre el nombre de la configuración, activo la opción de nueva vista explosionada, toco este bloque, lo muevo hacia la izquierda y toco este otro bloque y lo muevo hacia la derecha. Y ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces puedo asignarle, como lo habíamos visto antes, pues puedo decirle que en este caso este sea de cierto material, vamos a decir que sea una aleación 1060, y también haré lo mismo para la otra placa, ¿no? Aleación 1060, y si quiero pues puedo asignarle algún material a lo que es el gancho, vamos a decirle que va a ser de latón. Entonces ahí tendríamos ya disponible lo que es el molde. Si se dan cuenta pues tengo esta parte aquí, este otro saliente aquí, que me ayuda a ¿qué? Pues a poder generar el hueco en el gancho. Entonces esa sería otra forma de generarlo. Recuerden que esto es posible gracias a que mi pieza es simétrica. Entonces en este caso ya no vamos a realizar nada para esta parte, voy a cerrarlo. Y vamos a ver un ejemplo muy similar a este. Es decir, voy a crear yo dos placas. Vamos a ver ahorita para qué se van a crear. Vamos a ir a archivo, nuevo. Selecciono la parte de, o en la plantilla, perdón, de pieza en milímetro. Y en el plano front voy a hacer un croquis para generar lo que son un rectángulo. Este rectángulo le vamos a dar ciertas dimensiones. El rectángulo sería un rectángulo de centro, ahí lo estoy activando. Y las dimensiones en este caso van a ser de 300 milímetros. Aquí lo tengo, 300 para esta parte, perdón, esta línea vertical, 200 para la línea horizontal. Y lo voy a extruir con un espesor de 75 milímetros. Ahí lo tengo, presiono el botón de aceptar. La extrusión, si se dan cuenta, lo está haciendo hacia Z positivo, está bien, no voy a modificar nada. Y voy a guardar esta placa con un nombre, me voy a archivo, guardar como, y lo voy a dejar en mi caso en el escritorio para que digamos que esto se va a llamar Moltop. Entonces, bueno, ya lo tengo. Ahí está generado ya. Y voy a guardar como copia esta misma placa. ¿Por qué? Porque quiero generar otra igual a ella. Pero en este caso, para no hacer todo el procedimiento del croquis y extruir, me voy a archivo, guardar como. Y vamos a decirle que lo que quiero guardar sería como copia y continuar. Y la voy a llamar de una forma diferente. En este caso le voy a llamar Mode Bottom. Presiono el botón de Enter. Y ahí ya tengo mis dos placas creadas. Ahora lo que voy a hacer es ensamblarlas. Para ensamblarlas pues voy a la parte de archivos, selecciono crear ensamblaje desde pieza, ahí lo tengo activo, selecciono mi plantilla que es una plantilla de ensamble en milímetros y voy a empezar a llamar las piezas. Entonces de hecho voy a ver que me da la oportunidad de seleccionar la que tenga abierta y quiero hacer coincidir los orígenes o el origen de mi pieza con el origen del ensamble. Si cuando ustedes creen su archivo de ensamble no pueden ver el origen como tal en color azul, recuerden que solo es cuestión de ir al menú de cascada ver, seleccionar la parte de ocultar mostrar y en ocultar mostrar ir a la parte de orígenes, que si se dan cuenta pues yo lo tengo activo, eso es lo que hace posible visualizarlos en color azul de este lado. Entonces ahí sin querer le di clic, voy a suprimirlo, nuevamente me voy a insertar componentes, le doy un clic y hago que los orígenes coincidan. Quiero que el origen de mi pieza coincida con el origen del ensamble, ahí le doy un clic, ya lo tengo listo. Y ahora voy a ir a insertar la que guardé como copia con el nombre de Mold Bottom. Me voy a ir a examinar, voy a ir al escritorio, ahí lo tengo, le doy un clic y esta pues tiene todos sus grados de libertad. ¿A qué me refiero con esta parte? Pues puedo trasladarla en X, en Y, en Z y puedo girarla alrededor de cualquiera de esos ejes. Entonces tengo que restringir su ubicación, por lo tanto voy a decirle que la cara que tengo en azul y la cara de acá como serían coincidentes, esta y esta como serían coincidentes y esta también serían coincidentes.
Con eso tengo ya generado lo que sería el ensamble, me voy a ir a isométrico y ahora voy a llamar un archivo que en este caso es otro gancho. Estoy abriendo un gancho que se llama hook2 y me voy a ir a regresar a mi ensamble para insertar ese componente. Le voy a decir que el hook2 lo voy a utilizar aquí, ahí lo dejo. Si se dan cuenta es exactamente la misma pieza que utilizamos en el ejemplo anterior, sin embargo vamos a generar lo que es el molde de manera diferente. Si se dan cuenta, pues ya de por sí comenzamos haciendo un ensamble. Entonces me falta ubicarlo exactamente al centro. Este gancho como tal tiene un plano al centro. Voy a utilizar el plano right para ubicarlo con el plano front del ensamble. Si se dan cuenta, los dos coinciden en cuanto a orientación, por lo tanto agrego una relación de posición y ahí los hago coincidir. Y ahora voy a utilizar el plano right de lo que es el ensamble con el plano, sería, vamos a ver, el front parece ser, ahí está, para dejarlo exactamente al centro. Entonces ahí ya los tengo al centro y ahora pues tendríamos que utilizar el plano top con el plano top de el ensamble para meter el gancho ahí, ¿no? Entonces si yo por ejemplo quiero ver dónde quedó, puedo realizar o cambiar la transparencia de las placas. Le doy un clic derecho a esta placa y selecciono la opción de cambiar transparencia para ver que efectivamente lo tengo ahí, ¿no? Entonces podríamos tenerlo incluso un poquito más abajo. Ahí alineamos los planos. Entonces, ¿cómo podría cambiar eso? Pues las relaciones, ¿no? Voy a ir a buscar el mate de coincidencia y le voy a decir que lo que quiero hacer es editarlo y que en realidad le quiero dar una distancia de 10 milímetros. Un poquito más, vamos a decirle que sean 20. Y ahí pues ya lo tengo un poco más adentro. Vamos a decirle que en este caso sea 1 pulgada. Y se ve mejor, ¿no? Presionamos el botón de aceptar. Y ahí lo que voy a hacer es generar una operación de cavidad por placa. ¿Están de acuerdo que yo quiero extraer la forma del gancho de esta placa, pero también de la otra placa? Entonces, para poder generar esa forma en la placa, lo que yo tengo que hacer es editar el componente. ¿Cómo edito un componente? Recuerden que esta parte de la edición de componentes es trabajar en el contexto del ensamble. Es decir, le voy a dar clic derecho a esta pieza y selecciono la opción de editar pieza. Con eso le estoy diciendo al programa que esto en este caso lo voy a estar editando. Voy a guardar el ensamble con cualquier nombre, me pide que lo guarde. Y ya estoy editando solamente la pieza que está en color gris, por lo tanto me voy a ir a insertar, selecciono operaciones y activo el comando que se llama cavidad. Ahí tengo cavidad, me dice que cuál sería el componente de diseño. El componente de diseño es el que voy a estar sustrayendo, en este caso es el gancho. Lo puedo tocar del área de gráficos o si se me dificulta pues puedo seleccionarlo del árbol de historia desplegable. Ahí lo tengo y me da la oportunidad de generar un factor de escala. ¿Se acuerdan de la operación de escala que utilizábamos? Lo hemos configurado como el 5%, aquí estoy utilizando el mismo valor dentro del comando. Entonces presiono el botón de aceptar, ahí ya lo tengo y vería generada de esa forma. Y lo mismo haría del otro lado, ¿no? Al final vamos a generar la vista explosionada para que se vea de esa manera. Entonces, ahorita lo tenemos de esta forma. Esta placa de aquí le voy a decir que la voy a editar, que sería Mold Bottom, y voy a hacer exactamente la misma operación. Insertar, operaciones, seleccionamos el comando de cavidad, el componente de diseño nuevamente es el gancho 2, el valor es 1.05 igual que hace un rato. Si se dan cuenta, para todos mis comandos que acabo de utilizar, almacena el último valor configurado y presiono el botón de aceptar. Y ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces voy a ir a la parte de desactivo la edición del componente y voy a cambiar la transparencia nuevamente de esta placa a la normal para generar en este caso una vista explosionada dentro de mi ensamble. Y voy a activar la parte de configuraciones, doy un clic derecho, nueva vista explosionada, toco esta placa, jalo la placa hacia acá y toco esta placa y jalo la placa hacia atrás. Y ahí lo tendrían. Entonces presiono el botón de aceptar y ahí tengo generado lo que sería el molde, ¿no? En las dos placas, aquí tengo la parte que me generará la leyenda de Made in USA y la parte de atrás, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo hace un rato, pero un proceso diferente para poder llegar a un resultado muy similar. Entonces ya no vamos a hacer nada más en esta parte, vamos a cerrar. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo crear un molde a partir de utilizar varios comandos de superficies. Para eso pues voy a utilizar esta pieza de aquí. Como tal tiene varias operaciones realizadas, voy a eliminar esas operaciones. ¿Por qué? Porque necesito que mi pieza me quede como al inicio. Vamos a ver aquí qué pasó. Déjenme mostrarlo, que no está en visualización. Esta operación de aquí, bueno, esa sería la pieza que vamos a utilizar. Esta pieza me va a servir para generar un molde con el uso de superficies. Entonces, como primer paso me piden que esto es un sólido. Si se dan cuenta, pues aquí veo todas las operaciones. Voy a realizar una operación de escala para que sea un poco más grande
con un factor del 3%, por lo tanto me voy a herramientas de moldes, selecciono la parte de escala y lo que voy a hacer ahora sería que sea por el origen. ¿Por qué por el origen? Si se dan cuenta, esta pieza no es simétrica, por lo tanto yo quiero que crezca de manera, pues digamos, lo mismo en X que en Y que en Z, por eso lo estoy haciendo en el origen, y el factor de escala sería del 1.03%. Ahí ya creció mi pieza. Lo siguiente que vamos a hacer es estas caras de aquí, lo que voy a hacer sería generarlas como superficies. Entonces en este caso vamos a empezar el proceso, y para el proceso pues voy a empezar a seleccionar todas las caras de la izquierda, ¿no? ¿A qué me refiero? De la línea de partición, que sería esta hacia la izquierda. Por lo tanto presiono la barra espaciadora, me cambio a isométrico, ahí lo tengo, y voy a empezar a seleccionar, ¿no?, todas las caras a partir de la izquierda, ¿no? Entonces déjenme ver, en este caso pues vamos a tocar las caras, empiezo a seleccionar y voy a utilizar un comando de equidistanciar superficies. Entonces aquí estoy seleccionando, aquí ya lo tengo. ¿Cuál otra me falta? En la parte de arriba sería esta, todas las que divide la línea de partición. Entonces ahí ya lo tengo. Lo que tengo que hacer en este caso sería presionar el comando de equidistanciar superficie. Entonces le voy a decir que esto va a ir con una equidistancia 0. Al final entonces las estoy copiando. Presiono el botón de aceptar. Y ahora puedo ir a ocultar el sólido. Como tal, el sólido le voy a dar un clic, presiono el botón del ojo para ocultarlo. Y si se dan cuenta, lo que hice pues es esta parte de aquí, ¿no? Únicamente equidistanciar las superficies con un valor 0. Al final lo que estoy haciendo es copiarlas en el mismo lugar. Entonces en conjuntos de superficies pueden ver que tengo una operación, se llama superficie equidistancia. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es utilizar el plano from como plano de croquis para trazar en este caso un rectángulo. Vamos a hacerlo nuevamente como un rectángulo de esquina, al cual le vamos a dar ciertas dimensiones. Presiono la tecla S, activo mi comando de cota inteligente, y las dimensiones que le vamos a dar a ese rectángulo son las siguientes. Vamos a decir que ese rectángulo va a tener 600 milímetros de ancho, que sería este valor, 500 milímetros de altura, que sería este valor, y luego tendríamos 250 milímetros de esta línea a este origen, 250 milímetros, y luego en forma vertical de la línea de abajo al origen tendríamos 150 milímetros. Entonces con eso pues ya tengo lo que sería pues un rectángulo, ¿no?, que me puede servir como límite para crear algunas superficie plana, por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso, si yo creo mi superficie plana como tal, vean que ahí lo tengo, me puedo pasar a superficies, activo superficie plana. Lo que voy a ver es que tapa la parte de atrás y eso no quiero. Entonces, si yo quiero evitar que me tape la parte de atrás, salgo de esta parte y voy a decir que me regrese a la orientación, en este caso normal A, y voy a seleccionar cualquier arista, por ejemplo esta, activando una opción que se llama seleccionar tangencia. Ahí está seleccionada la tangencia. Si se dan cuenta, todas las aristas de un bucle las seleccionó para definir el contorno, y entonces presiono el botón de convertir entidades. Y ahora nuevamente me paso a superficies para activar superficie plana. Si se dan cuenta, ya hay diferencia, ¿no?, porque todo lo que está aquí pues no se está generando la superficie cerrada, sino que gracias a la selección de aristas que hice está omitiendo esta parte. Eso es precisamente lo que quiero. Presiono el botón de aceptar. Entonces ahí ya lo tendría. El siguiente paso sería que estas dos superficies las voy a convertir en una sola. Si ustedes recuerdan cómo generábamos esa operación, pues sería una operación de coser, ¿no? Entonces la superficie las puedo seleccionar de esta parte de aquí. Aquí están seleccionadas las dos. Me voy a ir entonces a superficies, selecciono el comando de coser y únicamente presiono el botón de aceptar. ¿Cuántas superficies tengo? Pues solamente una, ¿no? Eso se generó por el comando de coser. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es copiar esta superficie, es decir, creo esta superficie y lo que voy a hacer es presionar el botón de equidistanciar superficie con un valor 0, presiono aceptar y voy a ocultar mi superficie coser. Entonces, si se dan cuenta, esta superficie que estoy seleccionando sería el resultado de mi última operación. Ahora voy a visualizar del otro lado la pieza, la estoy visualizando. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer sería crear las mismas superficies, pero ahora del lado opuesto. Hace un rato las creamos con equidistanciar superficie con un valor 0. Si yo selecciono un conjunto de superficies, estoy haciendo algo similar a lo de hace un rato. Con control y clic estoy seleccionando todas las superficies del lado opuesto para generar superficies en el mismo lugar. Entonces
decíamos hace un rato, las de este lado las creamos con equidistanciar. Si yo a un conjunto de caras le presiono el botón de coser, ¿qué es lo que va a hacer? Esas caras me las va a convertir en superficies. Ahorita lo vamos a ver, presione coser, aceptar. Voy a ocultar en este caso el sólido y nos vamos a dar cuenta que, déjenme ver aquí, pues que ya lo tengo, ¿no? Se creó esto de este lado. Entonces ahí ya lo tendría. Estaría creada la otra parte y voy a dar un clic derecho para mostrar, ¿no? Entonces si se dan cuenta, pues ya tengo como si tuviera la pieza generada, pero utilizando lo que son superficies, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? En este caso, si yo quiero, pues puedo coser las superficies. Vamos a ver si sería necesario coserlas o simplemente pasarnos allá a crear una equidistancia. Entonces vamos a probar creando lo que sería un croquis sobre esta cara para generar un bloque. Es decir, me cambio la orientación presionando la barra espaciadora a isométrico, abro un croquis sobre esta cara y voy a seleccionar este conjunto de aristas que definen lo que es el tamaño de esta superficie plana, ¿no? Presiono el botón de convertir entidades, me voy a ir a operaciones, presiono el botón de extruir y voy a hacer una extrusión por el plano medio con un valor de 200, ahí lo tengo, y desactivo la opción de fusionar resultado, está desactivado, presiono el botón de aceptar. Entonces, habría que coser únicamente, me voy a regresar, en este caso, esta superficie de equidistancia y el coser tendría que juntarlos en una sola. Entonces aquí los estoy seleccionando, ambos me voy a superficie, activo el botón de coser y los voy a dejar como una sola, ¿no? Entonces solamente voy a tener superficie coser 1 y superficie coser 3. Ahora sí bajo mi árbol de historia de la siguiente operación y lo que voy a hacer es partir. Entonces me voy a ir a insertar, operaciones, selecciono el comando de partir. ¿Cuáles van a ser mis límites? Mis límites de partición serían las dos superficies que cosí. Voy a expandir el contenido de mi carpeta de superficie, selecciono coser y la otra superficie de coser. Y ahora me dice, ¿qué quieres cortar? ¿Todos los sólidos o algún sólido seleccionado? En este caso yo no quiero cortar todos, quiero cortar solamente el bloque que hice, presiono el bloque y presiono el botón de cortar sólidos. Entonces si se dan cuenta me está generando 3 sólidos. El sólido 3 es el de adentro. Vamos a ver cuál es el sólido 2. Ahí seleccioné el sólido 2, es el de adentro, ese no lo quiero, entonces querría el 1 y el 3, esos son los dos que quiero. Voy a presionar el botón de asignar nombres automáticamente y presiono el botón de partir. Nuevamente va a ser lo de hace un rato cuando estábamos viendo el primer caso de estudio, ahí ya tengo generada la que sería la división y recuerden que ahorita estoy trabajando a nivel de pieza, por lo tanto lo que tengo que hacer es pasarme al Configuration Manager para, encima del nombre de la configuración, generar la nueva vista explosionada. Le doy un clic, voy a tocar entonces ahora esta placa, me voy a mover o a jalar la placa hacia este lado y la otra placa también hacia este lado. Entonces, si se pueden dar cuenta, con mi operación de partir pues ya tengo generada lo que sería el núcleo y la cavidad. Entonces las superficies pues al final me sirvieron para generar esta parte, no las puedo eliminar, sí las puedo ocultar. Voy a buscar la carpeta completa de conjuntos de superficies, doy un clic, presiono el botón de ocultar y ahí ya estarían ocultas. En este caso, ¿cuántos sólidos tengo? Tengo 4 sólidos y en realidad debería tener esta placa, esta otra placa y mi pieza, solamente 3. Pero eso no se puede evitar ya que las mismas operaciones realizaron la duplicación de los sólidos. Entonces, escala es un sólido y partir 2 es otro sólido que me representa en la pieza. Debo eliminar alguno de esos dos. Hay un comando en la barra de herramientas de operaciones que se llama eliminar mantener sólido. Ahorita lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi vista explosionada. Para poder regresar a seleccionar cualquier otro comando debo irme al Configuration Manager y seleccionar encima de la vista explosionada la opción de contraer. Ahí ya lo tengo, me paso a eliminar mantener sólido y del árbol de historia pues le voy a decir que me elimine cualquiera, ¿no? En este caso por ejemplo la escala, presiono el botón de aceptar y ya tendría los 3 sólidos. Si yo me regreso a mi vista explosionada, pues ya no hay ningún problema. De hecho, el problema hace un rato no era en visualización, sino que nos dimos cuenta que en mi carpeta, en lugar de haber 3, había 4, por eso utilizamos la opción de eliminar, mantener sólido para poder eliminarlo, ¿no? Entonces, es otra opción que tienen disponible, poder crear lo que serían mis placas, utilizando diferentes herramientas de superficies y al final generándolas por separado. Entonces, este caso de estudio ya nos va a servir para nada más, vamos a cerrarlo. Y vamos a revisar el último caso de estudio
de esta lección. En este caso vamos a abrir un archivo en Parasólido, me voy a ir a archivo abrir, voy a buscar los archivos de la lección número 8, todos los archivos, caso de estudio, y voy a abrir un archivo que se llama filter. Este archivo me va a servir para realizar el último caso de estudio. Me pregunta que si deseo ejecutar el diagnóstico de importación. Recuerden que esta parte es importante, ya que cuando la pieza no está hecha dentro de SolidWorks y yo requiero utilizarla para generar un molde, debo de verificar que no existan caras ni geometría defectuosa. A eso se refiere la parte de diagnóstico de importación. Vamos a decirle que sí lo haga. Y me va a dar un resumen si encontrara caras defectuosas. En este caso no encuentra ninguna, presiono aceptar. Y luego me activa otra ventana más que me pregunta que si quiero utilizar Feature Words para el reconocimiento de operaciones. ¿Para qué me sirve esa parte? Para generarle un árbol de historia a este sólido importado. No me interesa tampoco. En este caso presiono el botón de no. Y voy a cambiar el estilo de visualización. Primero la orientación isométrico, mi estilo de visualización a sombreado con aristas. Ahí ya lo tengo disponible. Y bueno, vamos a cambiar también el fondo a un blanco simple para que se vea mejor mi pieza. Ahí ya lo tenemos. Y pues tengo que generar el molde para lo que es esta pieza que veo ahí en la pantalla. Entonces vamos a utilizar diferentes herramientas de superficies para generar el molde a partir de la pieza que veo ahí. Por lo tanto, en este caso lo primero que vamos a hacer sería generar un factor de escala del 1.05%. Entonces me voy a pasar a herramientas de molde, selecciono escala y el valor sería del 1.05. Vamos a ver si lo hacemos en este caso simétrica por el centro de gravedad y presiono el botón de aceptar. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que todas las superficies de aquí adentro las quiero equidistanciar con un valor 0. Entonces, para evitarme seleccionar una por una, voy a tocar una y activo la opción de seleccionar tangencia. Todas están ahí seleccionadas. Lo que voy a hacer ahora es presionar el botón de equidistanciar superficie y lo voy a equidistanciar con un valor de 0 milímetros. Ahí tengo el 0, presiono aceptar. Ahí ya lo tendríamos. Y ahora lo que me piden es que oculte el sólido. ¿A qué se refieren con ocultar el sólido? Pues que tengo una superficie, voy a aprovechar para ocultarla. En este caso oculto el sólido, me queda únicamente la superficie y quieren que elimine todas estas ranuras. Entonces no es necesario que yo las rellene. Si toco aristas puedo seleccionar, vean que ahí estoy seleccionando con control y clic alguna arista que me defina el barreno. Lo mismo de este lado. Vamos a ver si sería o con una suficiente. Déjenme ver ahí, voy a presionar el botón de suprimir. Creo que con una es suficiente, entonces no habría problema. Aquí lo voy a seleccionar. Estas son opuestas, por lo tanto aquí sí tendríamos que hacerlo tanto esta como esta. Y esta al final está compartida, ¿no? Entonces puedo tocar cualquiera. Esta, ahora la opuesta. Y así lo voy a hacer hasta seleccionar todas las ranuras que tiene esta forma como tal. Recuerden que esto es únicamente una copia de esas superficies cuando generamos el comando de equidistanciar superficie, ¿no? Entonces ya casi termino. Sería esta, ahí están seleccionadas, presiono el botón de suprimir y me da esa alerta, me dice, ¿qué quieres hacer? Eliminar la operación sería eliminar toda la superficie, quiero eliminar los taladros, presiono aceptar y ahí lo que va a hacer automáticamente es taparme toda esa parte. Entonces ahí ya tenemos disponible la operación que se llama, si ustedes se dan cuenta, en el árbol de historia, tengo una operación que se llama eliminar taladro que me elimina precisamente toda esa parte. Entonces en este caso, ahora lo que vamos a hacer es mostrar el cuerpo sólido. Doy un clic derecho sobre el cuerpo que se llama escala, presiono el cuerpo sólido y ahora lo que vamos a hacer sería tocar esta cara de aquí y decirle que queremos también seleccionar la tangencia, me va a tocar todas las caras que son tangentes a ella y también voy a tocar esta cara de aquí y voy a seleccionar el comando nuevamente de equidistanciar superficie con un valor de 0, presiono el botón de aceptar, ahí ya lo tengo y ahora en esta parte de aquí lo que tendríamos que hacer o lo que me están pidiendo en el manual sería coserlas. Entonces vamos a coser las dos superficies que tengo, que en este caso es eliminar taladro y superficie de equidistancia para convertirlas en una sola. Entonces presiono el botón de coser. La parte de tolerancia de cosido únicamente es la separación que existe entre las superficies. Si se dan cuenta, la tolerancia de cosido en esta parte es 2 milésimas de milímetro, en realidad es un valor despreciable, sin embargo pues se puede ajustar, ¿no? Entonces presiono el botón de aceptar, ahí ya tengo lo que sería una sola superficie que se llama superficie coser. Y lo siguiente que haría en esta parte sería crear un nuevo croquis en la parte superior. Aquí lo tengo. Doy clic derecho, presiono el botón de croquis y voy a generar un sketch. El sketch en este caso sería de las aristas de la parte interior.
Entonces voy a tocar, por ejemplo, esta arista de aquí. Le voy a dar clic derecho y selecciono la opción de seleccionar tangencia. Y de eso voy a hacer una equidistancia. El valor de equidistancia va a ser de 5 milímetros. Presiono aceptar. Y ahora voy a hacer lo mismo con las de la parte interna. Clic derecho, seleccionar tangencia. Y en este caso no voy a equidistanciar, sino que lo que voy a hacer sería convertir entidades. Este croquis lo voy a utilizar como límite para crear una superficie plana. Por lo tanto, no es necesario salir de él. Aquí tengo lo que es el croquis activo. Me paso simplemente a mi pestaña de superficies y activo superficie plana. Ahí, si se dan cuenta, pues me está dando la vista preliminar. Presiono el botón de aceptar y ahí ya lo tendría. Entonces, vamos a continuar generando lo que sería el flash o la superficie de bloqueo. Recuerden que es como si tuviéramos una equidistancia de la línea de separación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer nuevamente es crear una superficie reglada. Entonces me voy a ir a superficies, activo superficie reglada y voy a decirle que va a ser en ángulo respecto a un vector. Entonces aquí estaría el valor que van a tener de equidistancia o de tamaño van a ser de 15. El vector en este caso va a ser el plano top o plano de planta y el ángulo que voy a utilizar sería de 5 grados. Aquí lo único que tengo que hacer es dar clic en esta, activar seleccionar tangencia y pues me va a dar la vista preliminar con ese valor de ángulo y de altura, ¿no? Los 15 milímetros son la altura y los 5 grados, pues si se dan cuenta me voy a ir a una orientación que nos ayude un poquito más a verlo. Los 5 grados serían esta parte de aquí. Entonces ahí ya lo tengo, presiono simplemente el botón de aceptar y seguimos generando lo que es la superficie de bloqueo. En este caso me piden que genere un plano a partir del plano top o plano de planta. Entonces voy a buscar el plano de planta, aquí lo tengo, y voy a tocar este vértice. Si yo toco dos referencias, por ejemplo en este caso es un plano y un vértice, es como si yo le dijera al programa que quiero un plano paralelo pero a esta distancia. Entonces lo único que tengo que hacer, en lugar de darle la distancia, sería seleccionar las referencias que ya está, irme a geometría de referencia y activar plano para ver que me va a poner un plano en vista preliminar exactamente en ese lugar. Ahí ya lo tengo, entonces voy a presionar el botón de aceptar y ese plano lo voy a utilizar como plano de croquisado. Y ahora voy a trazar un rectángulo de esquina, ahí ya lo tengo, y voy a darle una equidistancia de 25 milímetros a partir de la arista exterior. Entonces la arista exterior sería esta, de aquí a aquí voy a darle un valor de 25 y lo mismo de este lado, ¿no? De aquí a aquí vamos a decir que tenemos un valor de 25 también. De este lado también, a veces me ayuda a poder darle la distancia desde el punto medio. Entonces bueno, aquí no he tenido problemas para acotar. Si tuvieran problemas sería a partir del punto medio. Entonces en este caso ahí ya lo tengo. Y ahora lo que vamos a hacer sería convertir entidades de las aristas exteriores. Me refiero a todo este conjunto de aristas. Voy a presionar el botón de escape. Las voy a seleccionar todas, no son muchas. Ahí puede ser que la opción de seleccionar tangencia me puede haber servido, pero en este caso pues lo vamos a hacer con control y clic, ¿no? Ahí ya tengo las aristas seleccionadas, me falta solamente una, presiono control y clic y convertir entidades. Y ahí lo que voy a hacer sería pasarme a superficies para generar una vez más una superficie plana. Presiono aceptar, ahí ya lo tengo. Y voy a generar superficies regladas con un valor nuevamente de 15 milímetros, como si tocara todas estas pestañitas. Entonces me puedo ir a superficies, activo superficie reglada, le digo que es normal a la superficie con un valor de 15 y voy a decirle que le doy clic a esta y que me seleccione el bucle completo. Entonces al activar la selección de bucle lo que hace pues es formarme un bucle cerrado, ahí ya lo tengo y presiono el botón de aceptar. Por último me faltaría ponerle una tapa. Esa tapa, si se dan cuenta, todo lo que yo tengo lo estoy haciendo para la parte interna. Esa tapa la voy a realizar con el comando de superficie plana, seleccionando las 4 aristas que me definen el rectángulo. Ahí tengo 3, esa sería la cuarta y me voy a superficie plana. Ahí ya lo generé. Y por último lo que tengo que hacer es coserlas. Tengo un conjunto de 16 superficies. Voy a seleccionar desde la primera, mantengo presionado Shift, toco la última y me voy al comando de coser. Y cuando yo tengo un conjunto de superficies que me representan un bucle cerrado o un conjunto de superficies sin ningún espacio, me va a dar la opción de poder crear un sólido a partir de ellas. De hecho, si aquí no me diera la opción de crear el sólido, tienen que revisar que está abierto todavía. Aquí ya me da la opción de crear sólido, presiono aceptar y pues esto como tal ya es un sólido. Vean que tengo un sólido que se llama superficie coser y otro sólido que se llama escala.
Entonces ya tendríamos una parte del molde, que es la parte de abajo, y generaría entonces la parte de arriba. Voy a abrir un croquis sobre esta cara, aquí lo tengo, y voy a seleccionar el comando de convertir entidades. ¿Para qué? Para que me haga los segmentos de croquis de las aristas, perdón, las aristas las convierta en segmentos de croquis, ¿no? Entonces ahí ya lo tengo. En este caso lo que vamos a hacer sería extruir. Ya que hice el croquis, voy a extruir con un valor de 60 milímetros. Entonces presiono el botón de operaciones, me voy a ir a extruir, voy a decirle que quiero que sea de 60 y tengo que desactivar forzosamente la opción de fusionar resultado. Ahí presiono aceptar, ya lo tendría. Entonces si se dan cuenta ya tengo las dos placas, pero para poder generar la forma de la otra pues voy a tener que copiar mi sólido. En este caso el sólido que voy a utilizar se llama escala. Ese sólido me va a servir para generar mi operación. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer sería irnos a la parte de insertar operaciones y activar el comando de mover copiar. Entonces le voy a decir que el sólido que se llama escala lo quiero copiar exactamente en el mismo lugar, presiono el botón de aceptar y nuevamente acepto, ¿no? Y ahora sí me voy a ir a decirle que quiero hacer una combinación, es decir, que al bloque grande le reste la operación o el sólido que se llama escala. Voy a insertar operaciones, selecciono la parte de combinar, eliminar sólido principal sería este, el sólido para restar pues sería por ejemplo el sólido mover copiar, que es el de la parte de adentro. Presiono el botón de aceptar y ahí ya lo tendría, ¿no? Entonces en este caso nos faltaría validarlo con lo que es la vista explosionada. Recuerden que sigo trabajando a nivel de pieza, me cambio al Configuration Manager, doy un clic sobre el nombre de la configuración, activo la opción de nueva vista explosionada, toco lo que serían las piezas que voy a estar moviendo. Esta sería una, toco la otra y esta sería la otra, ¿no? Entonces, ahí si se dan cuenta ya tengo generada esta parte. Y en esta parte de acá déjenme ver qué pasó, porque parece ser que no se ha generado. Entonces déjenme ver qué pasó en esta parte. Vamos a contraer y me voy a regresar, ¿no? Entonces déjenme ver aquí. Voy a revisar que tenga desactivada la opción de fusionar resultado. De hecho si la tengo desactivada, no debería haber ningún problema. Vamos a revisar el que está terminado para ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces me voy a ir a buscar las piezas terminadas y sería el último paso. En este caso el archivo es el que se llama filter. Vamos a revisar lo que sería nuestra parte de coser, que ya la tenemos. Déjenme revisar, tenemos el último coser como tal. Sí, de hecho sí, es mi operación de coser. Después tengo un saliente extruir. El saliente extruir como tal es este de aquí. Y vamos a ver aquí el mover copiar, que es lo que están moviendo, ¿no? Entonces, en mover copiar necesito seleccionar la escala. Ah, ok, y necesito seleccionar el corazón porque realmente los dos van a estar involucrados. Entonces, en mi operación de combinar no sería solamente uno, sino serían los dos. Y bueno, vamos a regresarnos a lo que es esta parte. Y en este caso me faltaría el coser dentro de mi operación de mover copiar, ¿no? Entonces en mover copiar le diría que efectivamente quiero mover ese, pero también quiero mover lo que sería este sólido que se llama superficie coser. Ahí ya lo tengo, presiono el botón de aceptar. Y ahora sí, nuevamente me meto a lo que es mi comando de combinar. Doy un clic derecho para editar la operación y le voy a decir que también esta parte involucre a lo que sería este. Entonces me voy a ir a la vista preliminar para ver qué fue lo que pasó en esta parte y ahí sí ya me voy a dar cuenta que efectivamente lo tendría que estar restando, ¿no? Entonces presiono el botón de aceptar, vamos a ver si me hace la cavidad en el de arriba, me regreso nuevamente a mi vista explosionada y lo voy a verificar, ¿no? Y ahí si se dan cuenta pues ya no tengo ningún problema, ¿no? Estaba olvidando involucrar lo que era la parte de abajo en la extracción como tal. Entonces ahí ya tengo generado lo que es el molde. Recuerden que con la F pueden ajustar a la pantalla. Me voy a cambiar a la orientación en isométrico y pues simplemente es una forma diferente de generarlo, ¿no? Entonces estos serían los métodos alternativos que tenemos disponibles para la creación de los moldes. Esto es todo en esta lección. Recuerden enviar los ejercicios al correo que cada uno de sus instructores les haya proporcionado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.